Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Concluimos hoy la serie dedicada a la participación política y no podríamos hacerlo de otra forma que mirando al futuro. Aunque es algo que ya hemos tocado en cada capítulo de la serie, profundizamos hoy en cómo será la democracia del mañana y lo haremos como siempre en colaboración con la organización Political Watch de la Fundación Salvador Soler. Te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como de costumbre, el director de Culturas Políticas, David Sarias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola David, ¿qué tal? Fantástico. ¿Qué tal tú, Javier? Bueno, pues a ponerle el broche de oro a la serie y para ello vamos a presentar ya a nuestras invitadas de hoy. Comienzo por Lourdes Rodríguez. Con formación en psicología, su trabajo se ha centrado en la investigación de tendencias y la prospectiva durante más de 15 años. Trabaja en varios proyectos con la Comisión Europea y además fue elegida una de las 40 mejores analistas de futuros de España según la revista Formes, tanto en el año 2021 como en 2022. Combina su papel como codirectora ejecutiva en Teach the Future, con su trabajo como directora de Trends Lab como parte de Mindset, una consultoría boutique especializada en el diseño de experiencias de aprendizaje innovadoras. ¿Qué tal, Lourdes? Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantada de estar aquí con vosotros. Lo mismo nos ocurre pues con tu currículum que hemos tardado un ratito en glosar, pues nos ocurre algo similar también con el de Nerea Ramírez Piris, que actualmente es responsable de ecofeminismo en Greenpeace, donde, entre otras cosas, está centrada en el diseño de ecotopías. También ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción y complementa su actividad actual pues con actividades también divulgativas, ¿no? Viene sobre todo del ámbito del activismo. Bienvenida, Nerea. Hola, gracias. Vamos a empezar por Lourdes primero, porque claro, un programa dedicado al futuro y al final también te lo preguntaré luego a ti, Nerea, ¿no? Pero ¿cómo es esto de diseñar futuros, ¿no? Para los que somos muy legos en la materia, para los que no estamos al tanto, ¿en qué consiste esto de hacer prospectiva? Pues yo cuando quiero intentar explicarlo en poco tiempo, digo que pensar en el futuro, todos pensamos en el futuro todo el tiempo, todos planeamos unas vacaciones, todos pensamos cómo vamos a organizar el día, eso es parte de nuestra vida, pero pensar de manera sistemática y crítica sobre el futuro es una habilidad que hay que entrenar, porque no nos sale sola. Los seres humanos somos bastante cortoplacistas en nuestro día a día y pensamos más en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, cuando diseñamos futuros, cuando decimos que diseñamos futuros, ponemos en práctica el Futures Literacy, que es como las habilidades de pensar sobre el futuro de manera crítica y sistemática. Y básicamente son tres bloques. Primero tenemos que entender muy bien el presente, con sus complejidades, sus interconexiones, ¿no? Y ahí viene la parte de las tendencias, qué está emergiendo, qué está sucediendo, que a lo mejor no es súper visible, ¿no? Entender el presente. Luego explorar futuros posibles, porque no hay un solo futuro, sino hay muchas posibilidades, el futuro no está escrito. Cuando al principio decías, vamos a ver hoy cómo va a ser la democracia del futuro, no se puede saber cómo va a ser la democracia del futuro, pero sí que podemos intentar co-crear y diseñar esas democracias del futuro. Entonces entendemos el presente, exploramos futuros posibles y luego pasamos a la acción, que es la parte más de crear estrategias y de realmente diseñar ese futuro. Ujú. En la misma línea y por seguir con la misma idea, ¿no? Esta introductoria. Presentaba a Nerea, hablaba de que ella está, entre otras cosas, desarrollando o interesada en el ámbito de las ecotopías y que está, ahora nos contará, desarrollando una novela en Greenpeace y demás. No sé si nos puedes explicar, Nerea, un poco más el concepto de ecotopía y cuál es vuestra labor en este sentido. Claro, os cuento un poco qué es esto de las ecotopías para nosotras y también a lo mejor os cuento cómo fue el proceso de elaborar esta novela, que lleva un año ya en las librerías, y que ha sido un poco nuestra forma de esto, de que decís, de cómo imaginamos, cuál es el proceso que seguimos, ¿no? Para pensar en el futuro. Entonces nosotras pues nos planteamos, nosotras y otras organizaciones ecologistas, esto de las ecotopías se trabaja desde diferentes ámbitos, es como, bueno, partimos de un contexto y de una realidad material y ecológica, ¿no? Entonces es como vamos a pensar en el futuro, pero el futuro está dentro de lo que es el planeta Tierra, ¿no? O sea, podemos imaginar un futuro en Marte, eso es verdad, pero si situamos el futuro en la Tierra, pues tenemos que conocer cuál es la situación del planeta, ¿no? Entonces, por un lado, es como las ecotopías son futuros que se insertan en un planeta que tiene límites
Entonces, es como la primera condición, ¿no? Las ecotopías tienen que ser futuros que nos entren dentro del planeta y luego, pues tienen que ser futuros a los que te apetezca llegar, ¿no? Porque entonces, si no, pues es un poco bajona, ¿no? Esto de imaginar el futuro. Entonces, hicimos como esta definición de, bueno, ecotopías son procesos de transformación que nos permiten imaginar futuros deseables y futuros posibles, ¿no? Y juntar esa parte de la deseabilidad y la posibilidad. Y trabajamos mucho con el presente, ¿no? Trabajamos mucho con qué ideas rescatamos del presente, qué alternativas existen ya en el presente que son que son futuros, ¿no? Que son futuros hoy. Entonces, ¿qué cosas tienen esas alternativas y esos procesos que nos gustan para construir un futuro? Pues vamos a conocerlas para poder diseñar o para poder ponerle palabras, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotras de momento es, junto a personas del mundo de la cultura, es ponerle historias y palabras a ficciones que inviten a pensar otros futuros, ¿no? Porque al final las ficciones, bueno, pues llevamos décadas de ficciones distópicas, las distopías movilizan y por eso también se generaban en los 80 y en los 90 distopías, pero casi todo lo que nos rodea en la ficción son distopías, pues igual hemos perdido esa capacidad de imaginar otros futuros, ¿no? Entonces, como estamos ahí poniéndole palabras a esos futuros deseables y posibles. Me ha llamado mucho la atención las dos intervenciones, porque la posición de Nerea me ha parecido contraintuitiva, en el sentido de que la perspectiva que tenemos todos con respecto a las nuevas tecnologías, y no sé si vosotras que estáis en el Sarao, la pomada, no sé si compartís esta percepción mía, es que la percepción que tiene la opinión pública, el ego, si quieres, el común de los mortales, es que esto es el apocalipsis. Y si miras la producción en ficción, que es por lo que la ecotopía... a mí los neologismos no me gustan, pero este sí me ha llamado la atención. Pues aquí tenemos Terminator, Matrix, las varias de zombies y el apagón del otro día, todo combinado. Y como el ciudadano percibe las nuevas tecnologías, esto es una amenaza que nos va a llevar al apocalipsis. Si no estamos, como bien indicabais, no sé cuál de las dos ha sido, si no estamos ya en el apocalipsis. En el podcast previo hablábamos de cómo ya hay algoritmos que controlan si a un preso se le da la condicional o no. Esto es una fórmula matemática, es un algoritmo, ha escapado del control humano. Se puede plantear así. Entonces, dos preguntas. Una muy corta, si no os importa, y otra la que ya se os pediría que os alargaréis un poquito más. La corta es si vuestra percepción como profesionales que estáis bregando con la realidad de las nuevas tecnologías, si percibís que efectivamente el elemento de amenaza es sobre el que debemos de poner el foco. Y luego, ¿cuáles son dentro de la realidad actual, antes de pasar a la prospectiva, antes de pensar en el futuro, vamos a pensar en el presente? Que esto Lourdes lo ha explicado muy bien. ¿Cuáles son los elementos de riesgo, si tenéis una lista de 3, 4, 5, los que sean, y cuáles son los elementos de oportunidad? Si tenéis una lista lo más breve posible y luego ya los vamos explorando. En la vida no hay ninguna respuesta que sea sí o no, blanco-negro, y eso es una de las primeras, ese sería uno de los primeros aprendizajes que tenemos que divulgar, que en un mundo complejo e interconectado como en el que estamos, el pensamiento sistémico es muy importante. Entonces, el saber que no hay una causa-efecto lineal, sino que hay muchas cosas. Entonces, el ver, incluso a mí el término distopía y utopía no me gusta, porque es verdad que las ecotopías, yo sí que estoy muy a favor, porque nos hacen falta más peso en las visiones positivas a futuro, porque ahora mismo estamos como, nada más que hay visiones negativas de futuro. Pero creo que en cualquier realidad, como tú has dicho en tu segunda pregunta, hay oportunidades y amenazas. Entonces, incluso en el presente todavía se pueden poner como mucho más peso en todas las oportunidades que hay para las tecnologías. Entonces, yo lo que diría es que cualquier herramienta, incluida las tecnologías, la tecnología cuántica, la computación cuántica, la inteligencia artificial, cualquier tecnología va a tener riesgos y oportunidades. Hay una herramienta de la prospectiva que se llama la rueda de futuros, que es súper sencilla de utilizar, que para cualquier persona que está haciendo políticas o para cualquier persona que va a crear una ley o que va a hacer una regulación, es muy importante pensar en las consecuencias no intencionadas de algo. Es decir, ok,
Si ahora de repente esta tecnología se estandariza, se usa en los colegios, la inteligencia artificial, se usa para temas legales, para los seguros de vida, para los seguros de salud, para hipotecas, ¿qué pasaría si esto se estandariza? ¿Cuáles serían las consecuencias de primer grado? Ok, y las de segundo grado y las de tercer grado, ¿cómo hacer ese ejercicio de anticipación de potenciales consecuencias no intencionadas en el presente? Nos facilitarían muchísimas cosas. Entonces, en vez de decir que la tecnología va a acabar con la humanidad, rollo Terminator, es decir, ok, todo esto podría salir mal. ¿Podemos hacer algo en el presente para intentar contrarrestar esto? ¿Podemos crear alguna regulación? ¿Podemos educar a la población, a los jóvenes? Entonces, a mí no me gusta tener esa visión distópica porque creo que los medios de comunicación están jugando mucho a lanzar solo las noticias negativas porque es lo que moviliza a la gente emocionalmente, y aquí viene la psicóloga que hay en mí. La emoción positiva no genera tanta reacción como la emoción negativa. De ahí las distopías, de ahí las noticias que nos provocan emociones negativas. Entonces, cuidado con eso también. Nerea. Pues yo soy muy poco apocalíptica, porque la vida es muy poco de apocalipsis, ¿no? Bueno, te puede caer un meteorito, entonces eso sí que es un poco apocalipsis, pero más allá de eso, la vida se dirime en procesos acumulativos muy complejos, ¿no? Y van, los equilibrios en los ecosistemas van cambiando y te vas adaptando. Entonces, un problema claro que hay, por ejemplo, cuando tratamos de llevar la crisis climática, por ejemplo, la crisis de biodiversidad a las pantallas de las ficciones, es que siempre es como con momentos apocalípticos y la vida no funciona así. Entonces, yo como que trato de huir un poco del apocalipsis y en el tema de la tecnología también. Sí que creo que, bueno, como decía Lourdes, ¿no? Que hay que poner foco en algunas cosas en las que no se está poniendo nada el foco, ¿no? Nadie está poniendo el foco en el consumo energético de minerales y de materiales que implica la tecnología y que implica la inteligencia artificial, ¿no? Greenpeace Internacional acaba de sacar un informe que estamos aquí empezando a manejar en Greenpeace España, o sea que hay todo un mundo por debajo, lo material lo sostiene todo siempre, ¿no? Pero nos hemos hecho esa ilusión de que no. Entonces yo creo que, pero no soy ni antitecnología ni apocalíptica, pero sí que creo que deberíamos ponerle el foco en algunas cosas y creo que a mí lo que más me preocupa de este tema, ¿no? De la inteligencia artificial y de la hipertecnología y demás, es que siguen afianzando esa separación absoluta entre cuerpo y mente, ¿no? Entre naturaleza, personas, que está en la base de la crisis ecosocial, ¿no? Esta dicotomía profunda que parece que estamos, que no somos cuerpos y que no formamos parte de procesos ecosistémicos que son los que los sostienen, ¿no? Y yo estuve una vez, hace un par de años, yo creo que fue en un taller sobre utopías feministas en un centro social aquí en Vallecas. Y yo iba por un colectivo en el que participo, que nos llamamos Feministas por el Clima. Y entonces nosotros presentábamos, ¿no? La realidad material de las cosas y tal. Y luego la gente se ponía a hacer, imaginaba, ¿no? El futuro. Iba de eso, ¿no? Vamos a imaginar el futuro. Y claro, todos los futuros que allí salieron eran como... estábamos todo el rato pasándolo en grande. Había mucha gente joven que estaba todo el rato haciendo memes, ¿no? Que se imaginaba haciendo memes, mirando internet, y era todo muy guay. Y claro, y nosotras pensábamos, ostras, ¿y quién cocina? ¿Y quién cuida a la gente enferma? Y quién, claro, era como, porque lo imaginabas como, no te imaginabas un instante, te imaginabas como tu vida en el futuro, ¿no? Entonces a mí sí que me preocupa que esto, cuando hablamos de qué trabajo, claro, hay muchos trabajos que ahora va a hacer la inteligencia artificial. Y es como, no, es que hay trabajos que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial. Y los trabajos precisamente que nos sostienen, muchos de ellos, no los puede hacer una máquina, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sí que me preocupa porque tiene mucho que ver con la parte ecofeminista y tiene mucho que ver con la materialidad de la vida y con nuestra conexión con la naturaleza y con otros cuerpos. Y esa parte sí que creo que me tiene ahí un poco. No sé si Lourdes, porque creo que Nerea ha lanzado alguna reflexión muy interesante y veía la cara de Lourdes y creo que quería aportar algo más. Pues que ese punto
los cuidados y no se aborda lo suficiente en casi ningún proceso prospectivo y de imaginación de futuros. Hay que tener la sensibilidad como facilitador y como consultor para traerlo, pero normalmente todo el mundo cuando piensa en futuros y facilita procesos de pensamiento de futuros se centra en la tecnología, en lo económico, en lo tecnológico, en lo político, pero la parte social y de cuidado se queda es algo que no se tiene en cuenta. Entonces, muchas gracias, Nerea, por traerle ese apunte. Creo que es muy necesario. Además, Nerea, no sé si, entiendo que sí, porque desde Greenpeace formáis parte de una iniciativa conjunta con Political Watch, con otras organizaciones que presentasteis hace unas pocas semanas al Ministerio de Juventud, pues un documento en el que reivindicáis que se legisle pensando en las generaciones venideras, y entiendo que esto al final también forma parte, ¿no?, de toda esa visión global de cómo pensáis que debemos avanzar hacia ese futuro deseable, ¿no? Claro, lo que hicimos fue un proceso también muy bonito, ¿no? Porque primero estamos con varias organizaciones en alianza, una de ellas Political Watch, entonces nos juntábamos para ver, vamos a hacer propuestas a la futura ley de juventud y de justicia intergeneracional, se llama, ¿no? Entonces hablábamos también mucho de procesos de la parte política, ¿no? De cómo generar la ley, de cómo participar, ¿no? Cómo hacer la sociedad partícipe de esa ley, que me parece fundamental. Pero yo vamos a rebobinar un poco y vamos también a pensar además de en cómo, en qué. Porque claro, depende de cómo tú pienses el futuro y la justicia, pues claro, porque a lo mejor si imaginamos el futuro únicamente desde esa no materialidad, pues vas a pensar una ley diferente que si la piensas también teniendo en cuenta la materialidad y los vínculos, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos unos principios y en esos principios está la innovación también, por supuesto, y la innovación tecnológica, pero los principios parten de la ecodependencia, la interdependencia, la precaución, la suficiencia, bueno, como principios sin los cuales pues no se construye un presente ni se construye un futuro, ¿no? Y ahí estamos trabajando y ahora vamos a trabajar toda la parte también, ¿vale? Y cómo hacemos procesos que apelen también a la juventud, que también traten de estas cosas, ¿no? Que también, porque claro, evidentemente atrae mucho más hablar de otras, pues eso, ¿no? De la parte tecnológica, como nos pasaba a nosotras en este taller y demás, y cómo pensar procesos de generación de futuros en los que hablemos de todo. Precisamente con respecto a la juventud, quien se está trabajando mucho en esto es Lourdes, ¿no?, en la educación de la juventud, y es algo que quería preguntarte también, así que Nerea me ha tendido ahí el capote. Claro, si hay algo que es transversal al presente y al futuro es precisamente la educación, ¿no?, de las generaciones venideras. ¿Qué tendría que cambiar en el sistema educativo actual para poder mejorar como sociedad, para entrenarnos mejor de cara a tener en cuenta toda ese montón de cuestiones, ¿no?, a las que aludía ahora Nerea, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver, no sé si sabéis que en septiembre del año pasado las Naciones Unidas celebró el Summit of the Future, ¿no? Como esa conferencia sobre el futuro, y se firmó el Pacto para el Futuro. Uno de los objetivos del Pacto para el Futuro es conseguir que los jóvenes participen más de manera significativa, no como un token, no como poner al joven ahí en el proceso participativo ya para decir que se ha puesto un joven, ¿no? Sino que la participación de los jóvenes sea significativa. ¿Qué pasa? Que nosotros en Teach the Future lo que decimos es, para que un joven participe de manera significativa tiene que estar preparado para ello. Si no, al final es el mismo grupo de jóvenes que va a la Comisión Europea, que va a las Naciones Unidas, que va a los procesos participativos, porque es un tipo de joven que le gusta estar ahí, que está ya informado, pero no está democratizado el acceso a los jóvenes. Entonces, para nosotros la manera más escalable y de más impacto es a través de las clases, de sus clases, de los colegios. O sea, ¿cómo puedes tú preparar a la juventud para que participe? Para nosotros es clave prepararlos para pensar en el futuro de manera sistemática y de manera crítica. En el colegio al final los estamos preparando, decimos que llevamos a los niños al colegio para prepararlos para el futuro, pero les enseñamos sobre el pasado y les enseñamos hechos. Cuando tú le haces un examen a un niño, le preguntas la respuesta correcta, y sobre el futuro no hay respuestas correctas. ¿Cómo preparamos a los jóvenes para que piensen sobre complejidad, sobre incertidumbre,
sobre tomar decisiones en momentos de crisis. Cómo pensar en posibles consecuencias no intencionadas de la tecnología. Cómo preparamos a los jóvenes para que entiendan el presente, para que exploren futuros posibles y para que aprendan a tomar acción y a diseñar esos futuros. Eso ahora mismo no está, en Finlandia lo tienen, en algunos países hay proyectos pilotos para enseñar sobre el futuro en los colegios, pero ahora mismo es muy nicho. Entonces, para mí es clave. Si queremos de verdad incluir a los jóvenes de manera significativa, hay que prepararlos para ello. Si no, al final van a ser el mismo grupo de jóvenes que va a participar en todos los foros. David, ¿querías comentar algo antes? A mí me ha gustado mucho me gustan mucho las dos, pero especialmente he cogido el último comentario de Lourdes, porque claro, en la universidad tenemos la dimensión investigadora, pero también tenemos la dimensión docente. Y ha puesto Lourdes el dedo en uno de mis grandes traumas con el sistema educativo específicamente español, que efectivamente se le da al alumno, incluso a nivel universitario, se le da una lista de datos que es como un ladrillo que le cae en la cabeza y que tiene que memorizar. Y entonces, y además parece que haya un esfuerzo deliberado por eliminar el pensamiento. Si tú ya tienes los datos, cuando efectivamente, y sobre todo a medida que vamos avanzando, de lo que se trata es de analizar procesos. Enseña dinámicas, enseña procesos y el alumno ya llegará al solito a conclusiones nuevas con distintos datos empíricos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Que es un poco también de lo que hablaba Nerea cuando hablaba de imaginar futuros. Bueno, pues tú tienes que coger una serie de elementos básicos del presente, pero luego tienes que imaginar procesos hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, conectar la estética sanitizada de la tecnología con el hecho de que es que la nube, que es una metáfora muy bonita y muy limpia, la nube en realidad es una nave industrial, ¿no? Llena de discos duros que está consumiendo energía a un nivel enloquecido. Estas dos cosas hay que conectarlas. ¿Y qué dinámicas se establecen entre esas dos realidades, ¿no? Que creo que es a lo que ibais las dos. Entonces, desde vuestro distinto punto de vista, yo un poco es reincidir en la misma pregunta de antes, pero de una forma distinta. ¿Cuáles son las dinámicas claves que vosotras habéis identificado ahora mismo? Cuando Nerea se imagina un futuro, ese futuro, ¿cuáles son las dinámicas fundamentales que van a condicionar ese futuro? Desde la perspectiva, bueno, ecologistas en acción, la dimensión medioambiental me imagino que será crucial, pero ya veo que has añadido también la dimensión social. Y para Lourdes, bueno, me imagino que Lourdes estará encantada con esta pregunta porque le vengo a preguntar que me cuente su vida, porque entiendo que es un poco lo que haces, ¿no? Entonces, espero que la pregunta haya sido clara. ¿Qué dinámicas que emanan de la evolución tecnológica nos van a marcar el futuro? Una que se me ocurre a mí, por ejemplo, que es la que acabo de mencionar, el alumno, iba a decir, el joven con el que yo tengo contacto. Uh-huh. Cuando piensa en tecnología, automáticamente piensa en limpio, porque tú tienes el ordenador, tienes internet. Tiene un tubo de escape el ordenador. Es claro, como los imaginarios, ¿no? Claro, tú no imaginas que el ordenador tiene efectivamente un tubo de escape, porque el ordenador tú lo enchufas a la red y es mega limpio. Y además la propia estética de un ordenador, con esas líneas limpias, no esas líneas puras, esos colores metálicos, está todo muy sanitizado, es todo muy limpio, es todo súper mega ecológico. Hasta que te das cuenta de que, es que esto tiene un tubo de escape, como has dicho tú. Y dentro del ordenador, pues, lo has mencionado también, hay minerales raros que requieren una mina, que contamina. Aunque tú no veas esa contaminación. Yo tengo la impresión de que una dimensión fundamental de las nuevas tecnologías es que nos ha que eso he entendido yo que es lo que ibas tú, Nerea, que nos ha desconectado de la realidad material, o por lo menos de la dimensión menos agradable de la realidad material. A ver, chicos universitarios esto lo ven porque lo saben y lo estudian, pero chicos más jóvenes o el sector de la población menos educado, sabemos que los coches... lo saben y lo estudian hasta cierto punto, quiero decir, porque el Bitcoin, que todos hemos oído hablar de ello, el consumo energético del Bitcoin, no hay tanta gente que sepa qué implica a nivel energético las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, Nerea, perdón. O sea, es que, claro, para empezar, el sistema educativo es que es como tiene unas incongruencias permanentes, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace un montón de años sobre era un poco esto, en las incongruencias ecológicas del currículum, ¿no? Del currículum de primaria y de secundaria y bueno, llegamos a mirar el de algunos grados universitarios, ¿no? Y claro, o sea, que como que mandamos mensajes totalmente opuestos todo el rato, ¿no? Entonces tú tienes una asignatura sobre cambio climático, pero
a la hora siguiente estás en inglés yéndote de compras y comprándote todo lo que quieras y hablando de criptomonedas. Y luego tienes una clase en la que lees un libro horroroso sobre súper violento, ¿no? O sea, como que al final son mensajes como muy incongruentes, entonces, claro, es difícil. Yo creo que una de las dimensiones es esta mirada sistémica, ¿no? Como una mirada más ecosistémica, ¿no? Y más sistémica de pensar las cosas en su globalidad. Y ver las relaciones, ¿no? Las relaciones que existen entre los sistemas, de ahí la parte social, la parte económica, la parte política y la parte material, ¿no? O sea, como que ver todas esas relaciones que no estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Y que están como muy invisibles. Otra dimensión que trabajamos nosotras muchísimo, que bueno, no tiene que ver tanto con la tecnología, pero seguro que si lo pensamos encontramos el enganche, es como la dimensión colectiva, ¿no? Como no vemos posible construir futuros diferentes desde la individualidad. Primero porque no, como dice Almudena Arnaldo, ¿no? La fantasía de la individualidad. Primero porque es una fantasía, no podemos sostenernos en la individualidad. Y entonces necesariamente necesitamos como construir desde lo colectivo. Y también ahí nos encontramos con la dificultad de que lo que nos cuentan en la escuela, de las pelis que vemos, de las series que vemos, son todo historias de una persona, de un héroe, de una heroína que construye, que cambia el mundo, el criptobro, que no sé qué, el influencer que es súper listo y se forra, tal. Y no tenemos alrededor historias colectivas, ¿no? De gente que consiga cosas precisamente por unirse con otras personas, ¿no? Y entonces esa sería para mí otra dimensión, ¿no? Por destacar dos, la parte más sistémica y la parte colectiva, y seguro que Lourdes rescata alguna más y vamos a ir haciendo una lista. Muchas gracias, Nerea. A mí, por varias cosas que ha dicho David y que también has mencionado tú, hemos hablado de imaginar un poquito de pasada. Y hay un ejercicio que yo hago tanto a nivel ejecutivo con adultos, pero hago también en los colegios con estudiantes, que es partir de la base del primer ejercicio que hacemos, es cuáles las imágenes de futuro que tenemos en nuestra cabeza de manera inconsciente. Es decir, sin dar nada de contexto, si yo os pregunto a vosotros, os hago un ejercicio de visualización y os pongo en una máquina del tiempo 100 años, desde ahora 100 años, estáis de repente ahí, ¿qué veis? Y la imagen de futuro que más se repite es coches voladores, es distopías, rollo lo que hemos visto en Hollywood, y poco más, y poco más. Esa es como el baseline, ¿no? Como esa es la base inconsciente. Pero ¿qué pasa? Que esas imágenes inconscientes hay que traerlas a lo visible, porque si no están informando de manera inconsciente las decisiones que estamos tomando en el presente. Es decir, si damos por hecho que vamos al apocalipsis, si damos por hecho que hay coches voladores, pues vamos a construir un mundo en esa dirección. Si damos por hecho que la imagen que nos pone Elon Musk de que vamos a vivir en Marte es el futuro al que vamos, solo porque es su imagen de futuro, pero la ha puesto ahí de manera muy potente, entonces es un futuro que ya se ha aceptado como válido. Entonces, esa primera fase de poner visible nuestras imágenes inconscientes de futuro es súper poderosa, porque ese inconsciente está informando las decisiones del presente. Entonces, ese es el primer paso, pero luego, ¿cómo se fomenta la imaginación para crear futuros diferentes de lo que tenemos? O sea, por ejemplo, el solar punk, ¿no? Que es esa imagen de futuro que mezcla la tecnología con la naturaleza. Que de repente se ha llegado a un futuro donde hay una armonía ideal entre la tecnología y la naturaleza. Bueno, pues eso es un imaginario de futuro, o lo que estáis haciendo vosotros con las ecotopías, es dar más input, más alimento a esa imaginación. Pero creo que nos falta ejercicios en los procesos adultos, pero también en los procesos educativos, para tener libertad para imaginar otros futuros posibles. Y es difícil imaginar futuros diversos, porque los imaginarios que nos rodean son muy distópicos. Entonces, el trabajo de las ecotopías me parece muy importante. Y la necesidad de dar espacios para la imaginación también. El último punto que quiero reforzar es que cuando hablábamos de la alfabetización de futuros, decíamos que es pensar en el futuro de manera sistemática y de manera crítica.
la parte crítica es muy importante, porque cuando decimos futuros preferibles, parece que es como un acuerdo común que todos sabemos cuál es el futuro preferible. Pero futuro preferible ¿para quién? Futuro preferible es que a lo mejor lo que yo tengo en mi cabeza no es lo mismo que lo que tiene Nerea, por muy alineadas que estemos en valores. Entonces, el poner sobre la mesa incluso esos futuros preferibles, ya no solo los inconscientes de los coches voladores, pero cuál es mi futuro preferible, a lo mejor no es el mismo que Nerea. Entonces, es importante también dialogar y encontrar esos puntos de encuentro, porque a lo mejor lo que es preferible para mí no lo es para una minoría, no lo es para otra persona. Entonces, esa parte Claro, crítica me parece importante. pero yo creo que es súper importante eso que dices de como que la imaginación bebe de algún sitio. Entonces, claro, es verdad que cada cual pues imaginará el futuro que se imagine, pero claro, eso está mediado por todo eso que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para equilibrar un poco de dónde bebe nuestra imaginación? ¿No? Porque, claro, si las historias que nos rodean, claro, si mi hija con 9 años es que sigue pensando en los coches voladores, que es la imagen que tengo yo del futuro cuando tenía 9 años y han pasado 40 entre medias, pues es como, ostras. Y no, en el proceso de generar la novela que editamos entre Greenpeace y Astiberri, una editorial de cómic, los viñetistas, los ilustradores y los historiadores, ¿no? los guionistas de cómic que juntamos en el libro, para lo más relevante para ellas fue conocer experiencias colectivas a mediana escala, ¿no? Cosas que ya un poco con un poquito de envergadura, barrios enteros, un barrio entero de Madrid que comparte la energía, y que si tú tienes menos acciones en el proyecto, puedes utilizar la misma energía que el que ha puesto más. Un supermercado enorme de un barrio también muy grande en Madrid que funciona de forma cooperativa con turnos, en la renaturalización del Manzanares, ¿no? Como esa distopía absoluta, ¿no? No sé si sois todos de Madrid, ¿no? Pero el Manzanares pues era como el escenario más distópico del mundo, con el olor a cloaca que había cuando pasabas por ahí, y ahora es algo maravilloso, ¿no? Entonces, y estas personas que no venían del mundo ecologista, que de hecho algunas de ellas después de hacer la novela te ríes mucho con ellas, ¿no? Porque Flavita Banana habla de que ha vivido una reconversión, o sea, religiosa absoluta, y que ahora o sea, ha cambiado hábitos que nunca hubiese pensado que cambiaría, como mirar redes sociales, como comprar, como hacer turismo, y que ha sido a través de imaginar ese futuro y de ponerse a hacer viñetas sobre esto. Y a mí me resultó muy transformador también la importancia que dieron ellas a conocer, porque es que no las conocemos, están absolutamente enterradas. Entonces, claro, es verdad que imaginamos diferentes, pero dices, claro, pues que nadie se va a imaginar un futuro en colectivo, viviendo en colectivo en una comunidad agraria, porque es que nunca hablamos de eso. Entonces, y las historias no van de eso, entonces... Solo dos cosas. La primera, ¿cómo se contrarresta esto? Yo creo que la metacognición es muy importante, como el ser consciente lo de visibilizarlo. El primer paso es ser consciente que hay otros imaginarios posibles, cuál es la influencia que tiene el entorno sobre cómo yo imagino, o sea, tener esa conciencia de que me están influyendo las noticias en cómo yo imagino el futuro, creo que es clave, ¿no? Como desarrollar esa metacognición. Y luego hay un término en inglés que se llama pockets of hope, como esos huecos de esperanza o esas semillas del cambio que ya están en el presente y que también hay que ayudar a visibilizar, que es lo que tú estabas poniendo los ejemplos de, oye, en ese barrio de Madrid está pasando esto, el supermercado. Y es muy importante identificar esos lugares de esperanza que ya están ocurriendo en el presente. Lo que pasa es que están ocurriendo en las fronteras, en la periferia, y hay que darle mucha más, hay que encontrarlas primero y luego darle más visibilidad y más voz. Y cuando pensáis en el futuro, porque claro, me mencionabais, hay muchísimos futuros posibles y demás, no sé si los que os dedicáis fundamentalmente a pensar, ¿no?, en el futuro, os marcáis como distintos niveles o distintos grados temporales, quiero decir, porque claro, no es lo mismo pensar lo que se puede hacer a 100 años vista que lo que se puede hacer a 10. El abanico de posibilidades obviamente se multiplica según cada año que pasa, y no sé si
en ambos casos, tanto Lourdes como Nerea, cuando pensáis en futuros, pensáis, bueno, vamos a pensar un futuro a 10 años que, digamos, está más a nuestro alcance, que tenemos más elementos para saber pues, lo que se puede y lo que no se puede hacer, o los avances tecnológicos que nos van a permitir, y luego futuros más a largo plazo, ¿no? No sé si es el caso o cómo trabajáis vosotras en estas cuestiones. Hay un conocimiento básico en la perspectiva estratégica, es que si tú quieres de verdad pensar en el futuro, tiene que ser largo plazo y debería ser en torno a 7-10 años. Es como un estándar, porque si no ya lo que es planificación estratégica. Lo que estás haciendo es de los 2 siguientes años, pues es un plan de empresa estratégico de toda la vida. Es un corto plazo, corto medio. Entonces, idealmente son 7-10 años, pero depende de la necesidad, depende del proyecto. Yo supongo que vosotros conocéis el caso de Gales, que es de donde se ha vivido mucho esta ley que quieres de la justicia para las generaciones futuras. Ellos llevan ya 10 años trabajando en esto y ellos han testado sus políticas, tienen como todo un marco para testar todas las políticas que salgan para ver que no comprometen a las generaciones futuras. Y ellos no han hecho 10 años, ellos han hecho mucho más largo plazo. Entonces, depende de los objetivos del proyecto, usaremos un marco temporal o otro. Pero así como de básico, pueden ser como 7-10 años. ¿Nerea? Claro, me ha hecho gracia cuando has dicho cuando queremos pensar a largo plazo y pensaba que ibas a decir 100 años y has dicho 7, 8. No, porque tiene que estar conectado con el presente, si no a la gente... Claro. Ahora cuento algo de eso. Nosotras, la verdad es que, claro, desde el ecologismo tenemos como esta mirada a futuro, pero que es diferente al trabajo que estamos haciendo de Ecotopías, ¿no? Pero imaginaros, en el mundo ecologista estamos siempre, ¿no? Planteando, de aquí al 2030 hay que bajar las emisiones y hay planes a 2030, planes a 2040, planes a 2050 y llevamos décadas diciendo, señores políticos, que si no hacemos esto, de aquí al 2030... superamos no sé qué y que la ciencia dice no sé cuántos. Entonces es verdad que tenemos ahí ese margen del que habla Lourdes, yo creo que sí que es más como el ecologismo al uso, ¿no? Que llevamos haciendo décadas de con los datos que tenemos alertar un poco de que se nos acaba el tiempo. Para la parte de las ecotopías y de imaginar futuros hemos intentado huir un poco de eso, porque por un lado teníamos la sensación de que nos pasamos el día con esos límites que para mí son más a corto plazo y que somos muy poco creíbles, además. Porque, claro, somos muy poco creíbles, en mi opinión, y esto probablemente pues no estoy de acuerdo nadie conmigo en la organización y me digan por qué dices eso, pero porque, claro, son muy poco creíbles porque como lo que tenemos en el imaginario es el apocalipsis, el día del juicio final, y la vida no funciona así, pues claro, cuando llega el 2020 y no hemos hecho los cambios que ya habíamos dicho, que sin esos cambios íbamos a morir, pues claro, como que cada vez, yo creo que generamos menos agencia para el cambio, es la verdad. Pero bueno, esto es una opinión muy mía y seguimos ahí, porque yo creo que políticamente, efectivamente, sí que hay que ponerse plazos. Y políticamente hay que decir, a ver, señores, hay que tener una política hecha de acá a 2030. Nosotras, para el libro, dejamos libertad total de situar el futuro donde quisieran. Y nos interesaba que fueran lejanos, porque no nos interesaba, y esto fue un diálogo muy interesante también con los autores y las autoras, no nos interesaba que narrasen el proceso, el cómo se había llegado a ese futuro, sino cómo estamos en ese futuro. Yo estoy en 2000, Miguel Brieva, creo que el suyo es en 2130 y no sé cuántos. O sea, y te narra lo que está pasando ahí. Y en muchas presentaciones que hemos hecho de la novela, que hemos hecho un montón, porque la verdad es que está funcionando súper bien y hay a veces que gente nos ha preguntado, ya, pero es que no contáis cómo se llega al futuro. Y es como, ya, es que no queríamos eso. Eso ya lo construiremos cada cual, pues eso, con sus ideas y con sus cosas. Lo que queríamos era que llegues al futuro y que no haya coches voladores, que haya otras cosas, que seamos capaces de imaginar que hay otras cosas. Entonces ahí es muy variado. Hay historias que son en el 2060 y historias que son en el 2300. Porque lo interesante del proyecto es que queríais ampliar esas imágenes de futuros posibles. Claro. Queríamos ampliar la imagen del futuro. Pues este es un futuro el que ha imaginado Dario Adanti y este es el que se ha imaginado Flavita. Y Flavita, por ejemplo, es una historia que va sobre la adolescencia.
Y al final, pues bueno, un poco la moraleja es como en el 2200 la adolescencia va a ser igual, un proceso igual de los adolescentes van a ser igual de intensos que en el 2025, ¿no? Pero el contexto en el que, pero bueno, ella va contando otras historias, ¿no? A través de la adolescencia que te hacen saber que estás en ese futuro. Lo que nos interesaba era tener imágenes diferentes, ¿no? Que la imagen no sea siempre la del coche volador O la de Terminator, ¿no? o la de Terminator. Que decía David, usando referencias actuales, como acostumbra. ¿Qué querías comentar, David? Era una pregunta que no sé si es un poco trampa, pero porque yo vuestro trabajo yo lo veo muy difícil cuando lo aplicamos a la dimensión tecnológica por la dimensión imprevisible de la evolución tecnológica, añadida a la dimensión que mencionaba Lourdes de la imprevisibilidad. Estoy pensando en los móviles, que ahora, siguiendo la broma de Javier, que cuando yo vi los móviles con pantalla pensé que esto no tenía futuro. Porque, claro, yo pensaba que en los móviles el teléfono es para llamar por teléfono. Bueno, claro, yo no le auguré futuro a Twitter, así que vamos a confesar nuestras pequeñas miserias. Entonces, reconocidos los fracasos propios, voy a invitaros a que hagáis vuestro pequeño ejercicio de prognosis cuando imagináis el futuro, ¿cuál es la gran oportunidad de futuro que nos está ofreciendo la tecnología? Quizás esa es la pregunta por seguir con el aire más optimista. Yo aquí pongo el disclaimer de que yo predicciones no hago. No es una predicción, es un juicio de valor. Si en el presente, como tú muy bien indicabas, yo estoy muy cómodo contigo porque en el fondo utilizas el método científico, que es como nosotros operamos. Entonces no te pido que hagas aquí una cosa de bola de cristal y rappel y demás, sino teniendo en cuenta el análisis que tú haces que hacéis las dos en vuestro trabajo, vista la realidad de hoy. Las grandes ventanas de oportunidad que nos da la tecnología, que van a ser realmente disruptivas, ¿cuáles son? ¿Qué podemos esperar en un marco de tiempo razonablemente predecible? Pues lo decía, no a 100 años, sino a la próxima década. Depende de la audiencia de la que estemos hablando. Uno de los últimos proyectos que he hecho con la Comisión Europea era FutureInnov, que era trabajar con tecnologías disruptivas que están emergiendo, pero tipo de tecnología espacial, tecnología cuántica, materiales nuevos que están emergiendo. De verdad que pero para poder anticipar y ver oportunidades y amenazas de esa tecnología. Eso es para un ambiente o para un entorno regulatorio. Pero para las personas de a pie, yo diría que la clave ahora está en la educación. Es decir, no solo en los colegios, sino el conocer cuáles son las oportunidades y las amenazas de la tecnología hoy. La inteligencia artificial es clara que puede ayudar como un compañero, como un complemento. Te puede facilitar muchísimos procesos, pero si tú, por ejemplo, le estás pidiendo que te categorice, que te haga categorías sobre una información, si tú no tienes el criterio crítico de luego verificar que eso está bien hecho, pues vamos fatal. Entonces, yo diría que la tecnología puede ser oportunidad o amenaza, pero hace falta educar a la sociedad en cuáles son esas oportunidades de amenaza y que sean críticos ellos, ¿no? Que puedan cuestionarse de, no, todo es negativo. Yo estudié un máster en ciberpolítica y gobierno y una de las clases que más me gustó era la que nos decía que tenemos el imaginario de que las redes sociales están perjudicando la democracia porque polarizan a la sociedad. Y entonces en la clase nos demostraron que dependiendo de los artículos académicos que recogieras, encontrabas que las redes sociales ayudan a la democracia y que las redes sociales perjudican a la democracia. Entonces, depende de cómo preguntes, cómo hagas las preguntas, cómo analices los datos, el tipo de investigación que recuperes. Entonces, esa conciencia crítica creo que es lo que hay que educar a la gente, que se pregunte, esta es toda la información que hay, debo buscar otro tipo de información, debo contrastar, y yo es lo que diría, porque ahora mismo para mí todos son oportunidades y amenazas, no hay más una cosa que la otra. ¿Nerea? Súper interesante, Lourdes. Ahí hay que rescatar el principio de precaución que decimos, ¿no? O sea, cuando te pones a analizar amenazas y riesgos y distinguir entre riesgos y peligros y demás. Yo
A ver, si no pienso en la inteligencia artificial, o sea, creo que evidentemente la evolución tecnológica, o sea, yo pienso en toda la parte de energías, ¿no? De cómo generar otras formas, ¿no? De generar energía, todo lo que hay que avanzar, porque no hay poquísimo, ¿no? Por ejemplo, de cierre de ciclos para usar los minerales otra vez, ¿no? De los móviles o de baterías o demás. Lo que pasa que yo soy muy plasta, pero claro, todo hay que meterlo en el contexto de los límites del planeta, ¿no? Y la propia Unión Europea, cuando te hace sus prospecciones de los minerales que vamos a necesitar para construir toda esa inteligencia, toda esa digitalización del mundo que queremos, te mete unos porcentajes de reciclado, por ejemplo, y de innovación tecnológica de la leche y te dice, pero ojo, que ni aumentando los índices de reciclaje tenemos suficiente para sostener esto y vamos a tener que hacer minas y va a haber que hacer minas en España a lo mejor y aquí al lado. Entonces, como yo soy súper optimista, o sea, y creo que realmente necesitamos toda esa evolución tecnológica porque es evidente, pero ojo, metiéndola dentro de toda esa parte de los límites. Para la adaptación climática creo que es esencial y luego hay una parte, creo, que es lo último que tú decías, yo como activista, para mí ha sido fundamental también tejer redes y conocer lo que pasa en otros territorios a través de las redes sociales y a través de mecanismos, ¿no? Que antes, que en los 80 o en los 90 no había. Y creo que es súper fundamental poder seguir democratizando ¿no? y que todos tengamos acceso a redes con las que comunicarnos y saber lo que está pasando en otras partes del mundo y poder generar redes, ¿no? Transnacionales y poder conocer las disidencias, eso que no te cuentan en ningún sitio a través de esas redes, ¿no? Y poder hablar con feministas rusas que cómo están viviendo la guerra, ¿no? Y cómo las disidencias, o sea, yo eso lo hemos conseguido hacer gracias a todos esos avances tecnológicos en redes sociales y demás, ¿no? O sea, que yo sí que rescato la parte positiva de todo eso y a nivel activista la tiene muchísimo, ¿no? Pero hay que, bueno, pues lo que Lourdes ha explicado tan magníficamente, ¿no? De ver un poco los pros y los contras, ¿no? Y tener capacidad de decidir desde ahí. Muy bien. Pues creo que lo tenemos que dejar ya por hoy. Voy a aprovechar antes de despediros a recomendar la novela de la que nos ha estado hablando Nerea, Ecotopías, imaginar el futuro para cambiar el presente, de Astiberri Ediciones, que está ya, si no me equivoco, por su segunda edición. Así que, como bien comentaba, pues está siendo todo un éxito. Recojo el optimismo de ambas. Creo que no hay una mejor forma de acabar esta serie, ¿no? Que hemos estado haciendo. Así que muchas gracias por ese optimismo y por acompañarnos en esta mirada al futuro. Nerea, Lourdes. Muchísimas gracias, un gusto de conversación. Bueno. David, antes de despedirnos y de despedirte a ti, permíteme que aproveche el final de la serie sobre participación política para dar las gracias a Political Watch y especialmente a Belén Agüero, a Celia Zafra por ponernos las cosas tan fáciles durante el proyecto conjunto. Ha sido un placer y estoy convencido de que vendrán más colaboraciones en el futuro. Gracias también a Red.es por su interés en la iniciativa. Hablo en nombre de los dos y después de esto, David, te despido y nos vemos ya en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Se despide Javier Collado. Si te interesan las cuestiones de las que estamos hablando en esta serie, te invitamos a acceder a la web politicalwatch.es, donde puedes encontrar más contenido sobre participación política y también puedes escuchar el resto de episodios de esta serie. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify y también en YouTube. Suscríbete en tu red preferida para no perderte ningún programa. También puedes encontrarnos en X, en la cuenta @culturpol o en Blue Sky y también en nuestra web culturaspoliticas.com. Hasta el próximo programa. Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.